Bueno, muchas gracias por la invitación al Congreso de Forraje Conservado y Nutrición Animal. Hemos visto hasta ahora las presentaciones tanto de Fernando Pacac, de Juan Monge, de Guillermo Piñero, donde pudimos ir viendo todas las tecnologías que tenemos disponibles, tanto en Alemania, como nos mostró Juan, como también las alternativas y las tecnologías que ya podemos aplicar en nuestro país en ganadería de precisión en cuanto a la confección de forraje, pero ahora lo que vamos a hacer es hincapié en los procesos fundamentales que tenemos que tener en cuenta para ser eficientes, ya sea en la confección, en el almacenaje, como en el uso de los forrajes con lo que tenemos hoy disponible. Básicamente vamos a hablar de lo que es tecnología de proceso, que es todo lo que tenemos que ajustar para disminuir las pérdidas en el campo. Cuando hablamos de cosecha, eficiencia de cosecha, rápidamente se nos viene el aro, que normalmente arrojamos al lado de la cosechadora, y eso nos permite determinar cuánto grano nos estamos perdiendo y qué ajustes tenemos que hacer a la máquina para disminuir las pérdidas, ya sea en soja, en maíz, en trigo. Es algo que tenemos muy internalizado y que normalmente el productor maneja conscientemente cuáles son los márgenes que puede dejar, puede estar perdiendo y los granos que puede estar teniendo en el rastrojo. Ahora, cuando hablamos de forrajes, por ahí no tenemos un parámetro tan objetivo y tan visible, y empezamos a ver muchos costos ocultos que no los tenemos en cuenta, pero cuando empezamos a notarlos y a visualizarlos, tienen un gran impacto en los márgenes, ya sea para cualquier sistema de producción de leche como para producción de carne. Rápidamente, si vemos los principales cultivos, ya sea maíz, sorgo, alfalfa, y vemos el nivel de pérdida que tenemos hoy en Argentina, ya que ronda entre el 20 y el 30%, como lo dijo Fernando en la primera disertación. La cantidad de materia seca que estamos dejando tirado en el campo es muy significativa, y si esa materia seca que normalmente desaprovechamos por ineficiencias en el proceso, la transformamos en litros de leche o en kilo de carne, son números muy importantes que repercuten mucho en nuestro sistema y que muchas veces no nos permite adoptar nuevas tecnologías por no contar con esos parámetros eficientes. Los principales puntos que estamos viendo hoy en nuestro país es el inadecuado uso de maquinaria de corte, fundamentalmente en alfalfa. Estamos hablando de 800.000 hectáreas de alfalfa que nidificamos, de los 3,5 millones de hectáreas que tenemos en el país, la mala utilización de los rastrillos estelares, el desconocimiento del manejo de la humedad propiamente en el proceso de nidificación, como también, como decía recién Guillermo, en el proceso de determinación de la materia seca en los silajes, y después también todo el mal manejo que muchas veces hacemos a la hora de cargar el acoplado mixer, del cual en la charla posterior nos van a dar un pantallazo fundamental. Si hablamos del proceso de nidificación, estamos hablando de 5,5 millones de toneladas que producimos en Argentina, ya casi 1 millón de toneladas la producimos en formato de media fardo, pero es muy grave todavía el gran porcentaje de esa materia seca que dejamos tirada en el campo. El primer punto es con qué maquinaria vamos a cortar. Desgraciadamente, la máquina para cortar alfalfa es la segadora acondicionadora, y es solamente la máquina con que cortamos el 35% del área. El 65% restante lo seguimos cortando con hélice. Nosotros hicimos un ensayo a campo en INTA Manfredi, con el cual venimos insistiendo porque los números son muy contundentes, donde hicimos un comparativo entre el corte de una hélice con una segadora, y medimos el beneficio del efecto rebrote que nos brinda la segadora por trabajar con una cuchilla corta que mantiene el filo y que produce un corte neto, por el contrario del corte que podemos normalmente producir con una hélice, que ya sabemos que tiene una cuchilla larga de gran espesor, el cual pierde el filo con mayor frecuencia y empieza a generar eso que vemos en pantalla, que es el desgarro de los tallos, a diferencia de este corte neto que normalmente producimos con una segadora acondicionadora. Nosotros medimos ese diferencial de producción. Al realizarse un corte neto, la planta directamente usa sus reservas y su energía en producir, y no tiene que gastar energía en cicatrizar esas heridas que les causamos con la hélice, con ese desgarro, y ahí vemos que la producción es más del 7% a lo largo de una campaña, o sea, 7% más de pasto solamente por realizar un corte de calidad. El segundo problema, que es
que genera esta máquina, que es una desmalezadora, nosotros lo usamos para cortar alfalfa, pero es una desmalezadora, es el efecto de repicado, o sea, todo eso, todas las partículas de menores de 6 centímetros que no van a poder ser recolectadas por el rastrillo. Sabemos que tiene un diseño de 2 rotores que trabajan en manera concéntrica para generar la hilera, es corta hileradora y normalmente toma en contacto en más de una oportunidad con el material y genera ese repicado. Nosotros fuimos, lo medimos a campo a ese repicado y los datos vuelven a ser contundentes, o sea, más de un 13% de repicado en promedio de la hélice contra un 5% que nos puede generar como un caso extremo una segadora acondicionadora. Y vemos ahí uno de los cortes que realizamos en el mes de abril donde el lote tenía un problema de mancha amarilla, estaba muy susceptible al desoje y con la hélice superamos el 25% de las pérdidas, un valor que no podemos perdonarnos con una segadora que no lo superamos del 8%. Y el tercer punto fundamental es el uso del acondicionador, que sabemos que la segadora acondicionadora tiene una barra de corte de bajo perfil que genera un flujo de forraje hacia atrás y ese flujo de forraje pasa por estos dos rodillos que pueden ser de goma, pueden ser de acero y goma, pueden ser de acero a acero según las distintas marcas que tenemos en el mercado y los distintos anchos de trabajo y que generan vías de escape en los tallos para poder secar con mayor facilidad el agua que tenemos dentro de estos tejidos. Este es un ensayo que nosotros lo venimos mostrando desde el año 95 que hizo nuestro equipo de INTA Propefo, en el cual el ingeniero Giordano nos mostró en esa oportunidad de que, por ejemplo, en un día extremo, en enero en Rafaela, con 72% de humedad relativa, o sea, un día muy complicado para secar el pasto, con baja heliofanía, o sea, con baja incidencia del sol, directamente la diferencia de secado es muy, ustedes lo pueden ver en pantalla, es muy contundente. Y otro punto fundamental, el acondicionador permite que lleguemos rápidamente al 50% de humedad, que es donde se corta la respiración celular. Entonces eso nos permite que el pasto que ya tenemos cortado deje de respirar y nos permita conservar mucho mejor los nutrientes y no se transformen en calor mediante la respiración. Otro punto fundamental que nos permiten las segadoras, acondicionadoras, que son las máquinas diseñadas e ideales para cortar alfalfa, es la posibilidad que nos dan el manejo de los pontones, de los chapones traseros, el cual nos permite modificar a realizar andanas anchas o angostas. Obviamente en situaciones de tener un suelo seco, lo que podemos hacer es hacer andanas anchas para que tengan mayor irradiación solar y se sequen más fácilmente y lleguen más fácilmente a ese 50% de humedad donde se corta la respiración. Y en un caso extremo, que venimos de una lluvia y tenemos la posibilidad de cortar porque ya tenemos piso, pero todavía tenemos humedad en el suelo, podemos hacer una andana un poco más estrecha para tratar de vincularla a esa humedad que va a estar transmitiendo el suelo. Entonces es una herramienta que también la podemos ajustar al momento del corte y a la situación de cultivo que nos permite. Por supuesto, siempre una andana ancha se va a secar con mucho más facilidad que una andana angosta, pero es una herramienta que la tenemos que evaluar en el campo y nos permite diseñar esa andana que vamos a trabajar. Entonces, si nosotros hablamos del efecto acumulado de esa mayor producción que nos permite un corte de calidad, ese menor pérdida por repicado y esa mayor calidad que logramos por cortar la respiración antes del cultivo, estamos hablando de 283 kilos de carne por hectárea por año, 1.425 litros de leche por hectárea por año. Es lo que nos da un diferencial de 5.200 megacalorías que desgraciadamente al trabajar con una hélice desmalezadora es un material que estamos dejando tirado en el campo, estamos dejando tirado tanto cantidad como calidad y eso hace de que por ahí no accedamos a este tipo de tecnología y obviamente que termina siendo un problema financiero, en un problema económico porque una máquina que vale 3, 4, 5 veces más se termina amortizando en 2 o 3 años. Entonces también tenemos que ser conscientes que a nivel de productor, no a nivel de contratista, pero a nivel de productor, estas son máquinas que tienen muy baja rotación en el campo, permanecen mucho tiempo en el campo, entonces por ahí evaluar una inversión de este tipo nos va a traer muchos beneficios y lo vamos a poder ver y visualizar en nuestra producción. Otro punto donde normalmente se generan pérdidas es el rastrillo, un mal manejo de los rastrillos. La foto que vemos normalmente en nuestro sistema es el rastrillo y por atrás trabajando la rota enfardadora. Eso significa
que el rastrillo está engavillando material que tiene 20% de humedad, material seco que ya está muy susceptible a deshojarse. Siempre el rastrillo lo tenemos que pasar entre 35 y 40% de humedad, donde el material no está tan susceptible a perder la hoja, y a su vez es un punto fundamental donde podemos acelerar la tasa de desecación. Otro punto es la velocidad de avance si vamos a trabajar con rastrillos estelares, no superar los 7 km por hora, que es la velocidad límite. Estamos trasladando un material en forma transversal al avance, entonces tenemos que ser muy cuidadosos y no superar esa velocidad donde empiezan a generarse niveles de pérdidas muy importantes. Es el límite de trabajo del rastrillo, cuando normalmente sabemos que transitamos velocidades de 12, 13 o 14 km por hora si el volumen es muy bajo. Y a su vez por ahí tenemos que pensar qué ganamos pasando un rastrillo de alta velocidad si por atrás va a venir la rotoenfardadora que trabaja a una velocidad mucho menor. Entonces por ahí ser más cuidadoso y no ser ansiosos en ese momento donde generamos altos niveles de pérdida y donde muchas veces nos quedan andanas muy mal confeccionadas. Tenemos que ser cuidadosos con la arquitectura de la andana, que nos va a repercutir en el formato final de esos rollos. Nosotros tenemos que buscar rollos en un formato cilíndrico lo más perfecto para poder después tener muchas ventajas en el almacenaje. Los agrupadores de andanas que se están viendo muy difundidos en nuestro país, sobre todo en las segadoras autopropulsadas, que también están creciendo. Venimos a un ritmo de comercialización de 30, 40 máquinas por año en los últimos 5 años, y este tipo de sistema ha crecido mucho. Nosotros lo vemos muy ventajoso para lo que es el silaje de alfalfa o para el silaje de cereales de invierno cuando lo cortamos en hoja bandera, porque directamente podemos cortar, hacer un preoreo y luego pasar con la picadora, con el recolector pick-up. Pero no son para nada beneficiosos si vamos a hacer heno. Si vamos a hacer heno, no nos conviene trabajar con el agrupador de andanas, sino que hacer andanas de mucho menor volumen, y de esa forma se va a secar con mayor facilidad. Las rotoenfardadoras, un punto fundamental y donde muchas veces no tenemos conciencia, es medir la humedad. Estamos hablando de que la máquina más barata del mercado hoy vale $35.000 y estamos hablando de un medímetro, un sensor de humedad que tiene un precio de 7.000, 8.000 pesos en el mercado. Entonces son herramientas que las tenemos que comprar, las tenemos que tener, y nos va a generar mucha información útil para tomar decisiones. Sabemos que a medida que el pasto se va secando, empieza a aumentarse mucho el incremento de las pérdidas, y fundamentalmente la pérdida de hoja, que es el órgano más susceptible que tiene la planta de alfalfa, pero a su vez es el órgano más valioso, porque tenemos 70% de digestibilidad en ese material, tenemos niveles de 27, 28% de proteína bruta. Entonces es fundamental cuidar la hoja, y para eso es indispensable conocer con qué humedad estamos trabajando. Siempre debemos comenzar la tarea con 20% de humedad y finalizarla con 13% de humedad. Trabajando por debajo del 13% de humedad, normalmente las pérdidas se disparan por encima del 3% y nos repercuten mucho, tanto en la cantidad que perdemos, pero sobre todo en la calidad. Siempre el consejo es por ahí dejar que la andana se seque completamente por debajo del 10% de humedad, y que después en la tarde se revenga. Cuando se reviene, esa humedad normalmente se deposita sobre la hoja, que es planófita, y permite cuidar mucho mejor la hoja teniendo un tallo seco. Todo lo contrario pasa a la mañana temprano, donde el material se reviene en la noche, y cuando sale el sol se empieza a secar, y lo primero que se seca es la hoja, que es justamente planófita, y la humedad queda concentrada en el tallo. Entonces, por ahí, para lograr un heno de calidad, siempre estas recomendaciones para hacerlo de una forma más artesanal nos permiten lograr mucha calidad, y sobre todo cuando trabajamos en campo de productores, donde es posible realizar estas tareas con mayor cuidado. Si esas pérdidas nosotros las transformamos en proteínas, ustedes veían ahí que siempre nosotros que probamos las distintas rotoenfardadoras que hay en el mercado, las envolvemos, les hacemos un pañal para ir cuantificando esas pérdidas, y después tomamos muestras y vemos qué nivel de proteína tienen esas pérdidas, y los niveles de proteína son del 23, 24, 25%. O sea, las pérdidas normalmente se transforman en hoja. Otro punto para ser eficiente es trabajar con la máxima presión en la rotoenfardadora, pero ojo, no siempre. Nosotros sabemos que el heno es un método de conservación seco por debajo del 20% de humedad, que es normalmente la humedad donde ya se corta toda
la vida celular, todos los procesos de respiración, pero ese material no se estabiliza al 20%, sino que se estabiliza al 15%. Hay 5% de humedad que nosotros los vamos a perder y el pasto lo va a liberar al ambiente cuando esté confeccionado en formato de rollo. Entonces, si nosotros vamos a trabajar por encima del 18% de humedad, lo fundamental es trabajar en ese, de entre 18 y 20% de humedad, hacer un rollo flojo, hacer un rollo con poca presión para permitir que esa humedad se libere fácilmente al ambiente. Y en el caso de cuando la humedad estamos por debajo del 17%, empezar en ese punto a meter la mayor presión para realizar rollos compactos, rollos que al trabajar con la máxima presión en ese estado también nos permite disminuir la cantidad de rollo que vamos a tener en el lote, incrementamos mucho la cantidad de pasto por rollo. Vemos ahí un ejemplo, haciendo un rollo con 110 bares, son rollos de 473 kilos, y haciendo el mismo rollo, pero con 180 bares de presión, son de 533 kilos. O sea, es un rollo que tiene 70, 80 kilos más por rollo, y eso después nos beneficia mucho lo que es la logística para extraer esos rollos del lote, y también lo que es el almacenamiento, porque permite que si ese rollo lo dejamos en la intemperie, sea más difícil que se escurra el agua. Ahí están todas las pruebas que nosotros vamos haciendo con las máquinas y que después ustedes pueden acceder. Lo que es la capacidad de trabajo, el consumo de combustible, esos parámetros prácticamente no se modifican sustancialmente al trabajar con la máxima presión, y nos trae mucho beneficio en lo que es el almacenamiento de los rollos. Hablando un poco de lo que decíamos recién, vemos este trabajo de Gustavo Clemente y de Juan Monge, que es un trabajo muy interesante que hicieron sobre rollo de moa, donde el rollo, una vez confeccionado, si ustedes ven, ellos lo que hicieron fue medir la temperatura del rollo luego de ser confeccionado, y después de ser confeccionado ese rollo incrementa su temperatura. ¿Por qué? Porque está liberando la humedad a la atmósfera, y al liberar esa humedad reactiva todo lo que son hongos y bacterias que están en presencia de oxígeno, y se genera calor. Entonces, eso es fundamental. Si estamos trabajando con 20% de humedad, 19% de humedad o 18% de humedad, hacerlo flojo para que justamente no suceda esto. Tenemos que hacerlo flojo para que esa humedad fluya lo más rápido posible y el rollo se estabilice, y no tengamos estos problemas de tener rollos negros o con problemas extremos cuando tenemos calentamientos que nos pueden generar incendios en el pasto que tenemos estivado. Entonces, de 18 para arriba, baja presión; de 18, 17 para abajo, alta presión. Un poco ir copiando lo que hacemos en los megafardos que vamos a ver después. Hablando de rollos, este es uno de los principales problemas. Vimos toda la charla de Fernando Pacac, que nos habló de las grandes deficiencias que tenemos en el manejo del silaje una vez que hacemos la reapertura y la carga en los mixers. Bueno, uno de los grandes problemas que tenemos en Argentina en el manejo de rollos es los grandes problemas de estivamientos. Vemos que en el mundo se sigue utilizando muchísimo el rollo. Tiene grandes ventajas en cuanto a los bajos, es uno de los formatos con menores costos de confección, y vemos, por ejemplo, este sistema que ya se lanzó en Estados Unidos en el año 2014 y que año a año se va incrementando su participación en el mercado, que es un sistema que se denomina BWRAP, que, como vemos ahí en la gráfica derecha inferior, vemos que evita que el agua de lluvia no penetre el rollo, a su vez que tampoco sea alcanzado por los rayos solares, también lo aísla, como vemos en la parte inferior de la humedad que puede transferir el suelo, que normalmente es la parte que más deteriora los rollos, pero sí permite que la humedad que está dentro del rollo se libere a la atmósfera, como vemos en la gráfica, en la figura del medio. Entonces es un sistema ideal que nos permitiría confeccionar rollos con 27, 18% de humedad, conservar bien la hoja y después muchos beneficios a la hora de confección. Este sistema se ha evaluado muchas veces traer a la Argentina, tiene un valor de 6 veces mayor al precio de la red, o sea que deberíamos hablar de 200 o 250 pesos de este sistema solamente para atar un rollo, que lo haría prácticamente inviable, pero sí nosotros tenemos alternativas para tratar de mejorar esos grandes problemas que estamos teniendo en las estivas. Tenemos muchas deficiencias al momento de almacenar los rollos. Normalmente los almacenamos muy cercanos a las cortinas de árboles, en lugares húmedos,
y luego de 4, 5 o 6 meses de estiva, normalmente empezamos a ver todos los problemas de putrefacción. Si ese rollo por ahí lo vamos a dar a comer un aro, el animal tiene posibilidades de seleccionar, pero hoy en día ese rollo nosotros lo vemos adentro de un mixer, lo mezclamos con el silo, con la burlanda, con el speller, con el resto de los ingredientes, y el animal después, a través del trabajo del mixer, come a bocado lleno y no tiene posibilidad de selección. Y si le damos un rollo muy mal estivado, lo que le estamos dando es micotoxinas que van a intoxicar a ese animal y que después va a tener que gastar energía en desintoxicarse. Entonces es fundamental trabajar en estos aspectos. Tenemos ahí la solución de aislarlo del suelo, que decimos que era un punto fundamental. Trabajar con pallet, que hoy se consigue con mucha facilidad, la posibilidad de utilizar poste, la posibilidad de utilizar gomas y después utilizar algunos silos bolsa que podamos tener de residuo y cubrirlos con hilo. Hoy tenemos muchas mayores facilidades y nos da muchas ventajas en lo que es la conservación, que es el punto crítico que tenemos hoy en nuestro sistema. Vemos que también se está empezando a tomar conciencia y se están empezando a adoptar nuevas tecnologías en Argentina. La red ingresó a la Argentina en el año 95 y nunca se pudo afianzar. Si vemos los volúmenes de venta de bovinas, se han multiplicado por 400, o sea, ya hemos superado las 2.000 bovinas, y este año 2018 viene muy parecido al año pasado, y eso se ve porque se ve mucho beneficio en el uso de la red al momento de la confección, porque ustedes saben que al atar con red, la máquina en 10 segundos, en 9 segundos genera el proceso de atado y la expulsión del rollo, mientras que cuando atamos con hilo el proceso de atado se extiende a 45 o 50 segundos de acuerdo a la cantidad de hilos que queramos, vuelta de hilo que queramos dar a ese rollo. Al bajar estos tiempos de atado, no solamente aumentamos la capacidad de trabajo, que puede ser óptima, puede ser muy beneficioso para un contratista, pero también lo fundamental es que nos permite trabajar, hacer mayor cantidad de rollo en ese periodo, en esa ventana óptima de trabajo que veíamos en el gráfico anterior, que es entre 19 y 13% de humedad. Poder realizar todo ese lote en ese porcentaje de humedad nos permite reducir mucho el nivel de pérdida, y a su vez la red también tiene un beneficio en cuanto a lo que es la estiva, si no lo vamos a cubrir, porque permite un mayor escurrimiento del agua. Ese beneficio no es tan circunstancial, puede ser más circunstancial, pero también es un beneficio que suma y nos permite obtener calidad. Hablamos de megafardos, ya tenemos casi 1 millón de toneladas que producimos anualmente de megafardos en Argentina, de las cuales el gran porcentaje se consume en el mercado interno, solamente unas 30.000, 40.000 toneladas se exportan, pero también la mega enfardadora genera pérdida. Así como mostrábamos la rota enfardadora, que normalmente medimos esas pérdidas, en mega enfardadora hacemos el mismo trabajo, cubrimos todo lo que es el piso y vamos determinando cómo son ese nivel de pérdida. Obviamente la mega enfardadora, por lo que decíamos antes, siempre debe empezar a trabajar con niveles de 17% de humedad o menos, porque tiene una densidad mucho mayor, genera 250 kilos por metro cúbico contra un rollo que genera una densidad de 170, 180 kilos por metro cúbico. Entonces, al ser más denso, es prácticamente una piedra y no permite que el agua que está en el interior salga a la atmósfera. Entonces, por eso el pasto tiene que estar más bien seco. Y a su vez la mega enfardadora es un poco menos agresiva con el pasto, no tiene tanto contacto con las correas como la rota enfardadora, y nos permite trabajar no hasta el 13% de humedad, sino que nos permite trabajar hasta el 11% con un nivel de pérdida, ahí vemos en la gráfica, aceptable, siempre por debajo del 2%. Ahora, vamos a trabajar con un sistema cúter, ya sea en rota enfardadora o en mega enfardadora, que es un sistema procesador de fibra que va cortando la fibra. Bueno, también tenemos que ser cuidadosos, es un sistema que tiene muchas ventajas, nos permite tener que ese heno ya después no hace falta molerlo, no hace falta trozarlo, directamente lo podemos utilizar en un mixer mezclador horizontal, pero bueno, tenemos que ser más cautos en los valores de humedad y nunca trabajar por debajo del 15% de humedad, porque las pérdidas se disparan de forma importante. Ahora, hablamos recién que la mega enfardadora no puede trabajar con valores de humedades superiores al 17%. Bueno, ¿qué herramientas tenemos? Estas son herramientas que existen en el mundo hace muchísimos años, que recién en este momento están llegando a nuestro país, como es la aplicación de ácido cítrico y ácido propiónico, que nos permite generar una hidrólisis del agua
que queda en el interior del pasto y de esa forma no prosperen los hongos y bacterias que trabajan normalmente con la humedad. Nosotros hemos testeado estos sistemas y nos han permitido trabajar con valores de 22-23% de humedad en megafardos, arrojando, por ejemplo, dosis de 2 litros por tonelada de este tipo de ácido, y nos da muchas ventajas dado que nos empieza a ampliar la ventana de trabajo, que es muy importante en las media enfardadoras, sobre todo cuando trabaja un contratista y los tiempos para realizar un lote son más acostados. Ahora, en el sentido opuesto, tenemos este nuevo sistema también que ya está disponible en Argentina. Hay 3 máquinas de estas que son una bomba, se forma un tren con esa bomba de agua que va entre el tractor y la media enfardadora, y lo que va generando es humedad sobre la andana. Genera una humedad de 1 o 2%, permite aumentar 1 o 2 puntos, pero lo que decíamos al principio, esa humedad normalmente la deposita sobre la hoja y permite cuidar mucho mejor la hoja y generar mucho nivel de proteína. Silaje de maíz. Tuvimos la primera charla de Fernando Pacac en la Cámara, que hacen un trabajo muy importante en lo que es silaje, capacitando a los contratistas, y nosotros siempre cuando hablamos de los contratistas forrajeros hablamos del grupo de contratistas que son más profesionales en Argentina. Pero bueno, cuando hablamos de silaje tenemos 5 procesos fundamentales. El primero es la fase del proceso de respiración aeróbica, que va desde el picado hasta la compactación, que genera la liberación de oxígeno, y acá normalmente hablamos de que el nivel de pérdida es bastante reducido. ¿Por qué? Porque contamos con picadores que están capacitados, que están concentrados, a su vez contamos con un parque de maquinaria que es muy bueno, tenemos la misma tecnología que hay en el resto del mundo en cuanto a maquinarias, con un parque de 970 máquinas que nos permite picar en tiempo y forma las 2 millones de hectáreas que ya estamos destinando a silaje en Argentina. Y también tenemos niveles que en Argentina, ustedes saben, trabajamos el 70%, como nos mostraban los números de la Cámara, ya se generan en bolsas que nos permiten generar gran nivel de compactación, pero bueno, hay siempre cosas que podemos ir ajustando, y lo fundamental es, bueno, cuando llega la picadora al campo, el productor tiene que estar en ese lote e ir viendo qué cosas podemos ajustar a nuestro sistema. Lo primero es un punto que vemos que se está trabajando mucho, que es disminuir las pérdidas del material picado, que por ahí son las pérdidas tradicionales, que es porque se erra al carro forrajero o al camión. Las máquinas de nueva generación de cualquiera de las 5 marcas que participan en nuestro mercado ya tiene un sistema de cámara 3D que directamente detecta dónde tiene que poner el chorro el chorro de la jirafa, para poder no generar pérdidas, sobre todo cuando doblamos en alguna esquina o cuando trabajamos en cabecera. Es materia seca que tenemos que hacer que llegue a la embolsadora, que llegue el silo aéreo y que llegue al animal, y que muchas veces no consideramos las pérdidas que se pueden generar en ese punto. Otro sistema que puede ser muy interesante, que no es para que, además de este sistema 3D que vemos en las máquinas nuevas, de nueva generación, pero que recién se están introduciendo en el mercado, es este sistema que se utiliza muchísimo en California, que son un techo que se coloca sobre las bateas. Son bateas de los camiones con techo inclinado en la parte superior y que generan la contención del material, o sea, con una boca lateral que permite que seamos mucho más precisos y no tengamos tantas pérdidas cuando el camión se pierde. En California esto se usa mucho porque en ese estado hay muchos problemas de contaminación ambiental del polvo, entonces se trata de disminuir no solamente las pérdidas de materia seca de un silaje, sino no generar polvo que puede estar generando una contaminación importante. Entonces, en base a eso se normalizó el uso de estas bateas. Pero nosotros, a su vez, si ustedes ven la foto, como por ejemplo las 2 fotos inferiores, allí las picadoras usan jirafa corta, no usan jirafa larga como usamos acá en Argentina. Son cosas que deberíamos mejorar.
pero son alternativas que por ahí las podemos evaluar, no tienen un costo muy alto y nos permitirían aumentar mucho la eficiencia, y aumenta la eficiencia ya sea del contratista porque va a tener menos pérdida y va a meter más cantidad de pasto en la bolsa, normalmente se cobra por metro de bolsa, y también para el productor porque va a poder cosechar eficientemente su lote. Otra particularidad es que estos techos son retráctiles, entonces no hay inconvenientes para hacer las cabeceras con la picadora delante y el carro atrás, y después se vuelven a colocar. Tiene una facilidad de manejo muy importante y pueden ser una solución interesante para disminuir las pérdidas en picado, que muchas veces estamos dependiendo de la habilidad del maquinista que está en ese momento trabajando. Otro punto, empezamos la charla hablando de lo que es el uso del aro para medir las pérdidas de cosecha en las pérdidas de cosecha y ver las pérdidas de grano. Bueno, tenemos este cajón de Penn State, que seguramente la vamos a ver mucho más detalladamente en la charla de mixer. Después tiene múltiples usos, pero es interesante al momento de ver el picado que el productor puede ir con este cajón de Pensilvania, evaluar el picado que se está produciendo, ver el largo de la fibra, si hay que corregirlo o no. En eso también tenemos que ser eficientes y en eso también tenemos que generar pérdida. Si estamos a su vez, determinar de acuerdo a la materia seca del cultivo que estamos picando, cómo ajustamos ese largo de fibra. Si estamos más húmedos, bueno, lo alargaremos un poquito más. Si estamos trabajando sobre un material seco, ver la posibilidad de reducirlo, evaluar la compactación que estamos generando en la bolsa. Son todos puntos que tenemos que ir viendo y es el momento, la única oportunidad que tenemos que corregirlo, porque una vez que quede la bolsa hecha, ya tenemos que ver y solamente lamentarnos de las consecuencias. Un poco esta gráfica muestra, se habló mucho en la charla anterior de lo que es la determinación de la materia seca. Es fundamental hoy ya no ver el estado de grano en la espiga, sino determinar la materia seca del cultivo. Y un poco esta campaña, venimos de una campaña muy difícil, afectada por grandes sequías en las principales cuencas lecheras y en grandes zonas de carne, con una sequía en diciembre que afectó a los maíces de primera y una sequía en febrero que afectó a los maíces de siembra tardía, y que en casos extremos se picaron maíces que no tenían espiga o la formación de la espiga era muy chica. Bueno, lo que tenemos que saber y lo que mostramos en esa gráfica es que gran parte de la materia seca de esa planta la aporta la espiga. Es un concepto básico y fundamental que lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, si tenemos de nuevo una situación como el año pasado de cultivos sin espiga, tenemos que saber que van a ser cultivos con niveles de materia seca muy bajos y donde vamos a tener que ver si estamos con 30% de materia seca o menos. Y si estamos con menos, el año pasado en casos extremos se realizó un corte con segadores, se realizó un pre-oreo y luego se realizó el trabajo de la picadora con un cabezal pick-up. Pero es fundamental no incorporar gran cantidad de agua al silo, que es normalmente lo que sucede cuando trabajamos con 30% de materia seca, por debajo de 30% de materia seca, porque primero que estamos acarreando agua desde el lote hasta el lugar donde confeccionamos el silo. Esa es la primera pérdida, pero después esa agua no se queda estancada, sino que normalmente escurre. Es agua que normalmente se denomina como agua de fluentes y que cuando escurre hacia la parte inferior del silo lleva consigo nutrientes y ácidos. Entonces eso normalmente termina haciendo que empobreciendo mucho el perfil del silo, y después con las consecuentes pérdidas por la humedad que se genera en esa parte del silo. Otro punto fundamental, esta es una foto que también nos acercó el ingeniero Pablo Catani, que empezó a detectar mucho en bolsas confeccionadas en esta campaña, donde hablamos de que los cultivos rendían poco, y cuando los cultivos rendían poco, por ahí no era tan consecutivo las llegadas de los camiones, de los carros forrajeros con material. Y en el caso de las embolsadoras quedaban con el rotor trabajando hasta que llegaba el próximo camión, y ese trabajo continuo, al estar trabajando en vacío, generaba un sobreamasado del último material que había ingresado, y vemos lo que se ve en la izquierda. O sea, vemos material que ha sido sobrepicado, con la consecuente pérdida de fibra efectiva. Y bueno, esto nos trae muchos inconvenientes después con el manejo, porque tenemos sectores de la bolsa con que prácticamente no tenemos fibra efectiva, y después tenemos la foto de la derecha que tenemos material normal. Entonces, en ese momento, con ese relevamiento que hizo el ingeniero Catani, lo que se recomendaba es siempre detener, mientras no esté
cargando con el camión, de tener el trabajo de la embolsadora y no estar generando ese sobrepicado continuo. El quebrador de granos, acá ya no hablamos de lo que es pérdida, sino hablamos un poco de lo que es la eficiencia. Es algo, el de quebrador de granos, ya hemos crecido mucho en Argentina en los quebradores de granos, pero también tenemos, por más que la máquina que nos venga a trabajar el campo tenga el cracker activado, el cracker de maíz, tenemos que ver cómo está trabajando y para eso tenemos que tomar muestras. Podemos utilizar el cajón de Pensilvania y ver si ese grano está siendo partido o no, o si la totalidad de los granos están siendo partidos o no, si hay que ajustarlo, si hay que reducir la separación de los rodillos. Puede haber un gran desgaste en esos rodillos que nos puede traer problemas. Entonces, bueno, son todos puntos que el productor tiene que evaluar y tiene que estar viendo si se está produciendo un buen trabajo o no, y si hay que ajustar algo, ese es el momento de ajustarlo. Obviamente que los quebradores de granos generan, por ejemplo, trabajando 40% de materia seca con un endosperma ceroso, generan mayor consumo de combustible, hasta entre un 25 y 30% mayor de consumo de combustible, generan un 10 a un 15% de caída de la capacidad de trabajo de la máquina. Pero eso no es un gasto, sino que es una inversión que nosotros tenemos que pagar y a su vez la tenemos que evaluar y ver si tenemos que realizar algún ajuste en el momento que está trabajando la picadora. Si hablamos de procesadores de sorgo, estamos hablando de procesadores específicos para sorgo. Los quebradores de maíz no sirven para sorgo y a su vez también generan mayor consumo de combustible, una caída de la capacidad de trabajo. Y bueno, son puntos fundamentales donde tenemos que ser prolijos y que nos va a generar muchos beneficios si podemos podemos lograr acceder a ese tipo de tecnología. Después, todo eso que hablamos son todas las regulaciones que tenemos que ver en la fase 1, que es el proceso donde llega el picador al campo y nosotros tenemos que estar presentes para ajustar y ver qué tipo de silaje hay que confeccionar. Después viene la fase 2, que es la fermentación anaeróbica de tipo acética, normalmente donde actúan los inoculantes y nos ayudan a lograr silo de buena calidad, la etapa de transición donde se produce la acidificación láctica hasta que el silo quede estabilizado. Y acá, después de esa etapa 4, viene la etapa 5, que es lamentablemente la misma foto que ya mostró Fernando Pacac, donde que en todos los sistemas que se van relevando es donde se genera el 40% de las pérdidas. Es el mal trabajo que normalmente realizamos con la pala, por realizar, normalmente decíamos que en Argentina trabajamos el 70% con silo bolsa, que normalmente más del 40% tiene niveles de compactación muy buenos según los relevamientos que va haciendo INTA en distintas zonas. Y muchas veces eso se arruina en el momento de trabajar con la pala, donde rompemos esa estructura, reoxigenamos el silo y hacemos que vuelva a entrar el oxígeno y activarse las bacterias aeróbicas y todo lo que es el complejo de hongos. Entonces termina generándose esas pérdidas y esas pérdidas de ácido. Entonces hay que ser prolijo, ver cómo trabajamos con la pala, siempre raspar de arriba hacia abajo. Obviamente que hay otros sistemas que son muy interesantes, como puede ser una fresa o como puede ser el sistema de ataque frontal que nos permiten extraer los hilos sin romper tanto la estructura, pero debemos ser muy prolijos en ese sentido. Y el otro punto fundamental, que también es aplicar tecnología de proceso y de la cual después se va a explayar mucho mejor el ingeniero Juan Giordano, es dónde vamos a realizar esas bolsas que vamos a confeccionar. Vienen sacamos el turno para la picadora. Bueno, tenemos que ver dónde vamos a realizar esas bolsas, que sean en lugares altos, con buen escurrimiento, pero a su vez que estén muy cercanos al centro de alimentación, ir conformando patio de comidas o centro de alimentación, que no es más que ser ordenados y tener todo cerca. Los rollos siempre decíamos lejos de las cortinas de árboles, pegados por sus caras planas, y en lo posible tratar de colocarlos sobre pallet y cubrirlos. Y también las bolsas en lugares cercanos a donde se realice la carga del mixer, a donde vamos a guardar el speller o el resto de los ingredientes, en algún galpón, tratar de reducir todos esos espacios para después que eso no nos lleve mucho tiempo operativo y empezar a disminuir todos los costos ocultos y los costos muertos. Siempre cuando hablamos de la planificación de un patio de comida, no tenemos en cuenta que es el lugar donde después vamos a trabajar el resto del año con el mixer, y bueno, tenemos que ser muy, muy cuidadosos.
Así que bueno, muchas gracias por esta posibilidad y vamos a contestar ahora las preguntas.